En el depurador, recuerden que nos podemos fijar qué es lo que está pasando con nuestras instrucciones. Vamos a usar paso a paso por instrucciones, ¿sí? Voy a acomodar aquí las ventanas correspondientes, ¿sí? Y voy a colocar precisamente, ya aquí tengo acomodados los registros AX y DX. Vamos a colocar a lo mejor otros. Vamos a utilizar el que dice, voy a borrar ese y ese, y voy a colocar el dato fondo y voy a colocar el dato letra. Son las dos variables que estamos trabajando. Entonces, por acá yo tengo mi ventana de comandos, solamente que se va moviendo o se va a ir borrando. Podré yo partir la pantalla, que de hecho voy a acomodarla. Listo, ya lo acomodé, ya está aquí mi ventana de comandos y mi programa en depuración. Entonces recuerden que es la tecla F11. Entonces voy haciendo mi programa. Vamos a fijarnos particularmente en la variable letra. Conforme vamos avanzando, si se fijan, va cambiando de número. Vamos en el 4, en el 5. Estoy presionando muchas veces la tecla F11 para poder hacer y ver qué es lo que está sucediendo. Esperaríamos que una vez que lleguemos al número 15 en la variable letra, se regrese precisamente al número 0, precisamente para que volvamos a empezar con una letra de color negro y podamos empezar nuevamente con las combinaciones correspondientes. El fondo correspondiente ahorita fue negro porque, si observan, en la variable fondo tenemos un 0. Voy a hacer nuevamente, aquí incluso voy a colocar el registro SX, que es el contador que está llevando a las iteraciones del ciclo interior. Entonces, si se fijan, está en 1. Cuando pasó por loop se puso en 0, pero como la comparación que se hace es que si el contador es 0 ya no se regresa al ciclo, entonces por eso es que de loop pasó a la siguiente instrucción inc. Entonces SX está en 0. Si se fijan, inc incrementamos al fondo, que aquí está precisamente claramente identificado que es un 1. Se vuelve a cargar el registro C1, el SX, con el contador más externo que era el C1. Si se fijan, ahora cargó el 16. La instrucción loop hace una resta. El SX vale 15, como no es 0, se regresa a la parte superior. Pero noten que el valor de letra se sigue incrementando. Es decir, 15, 16, 17, ya vamos al 20 y nunca regresa a 0. Entonces, ¿dónde está el problema? Que al salir del ciclo interior no inicializamos nuevamente nuestro valor de letra a 0 para que vuelva a comenzar en 0 y pueda hacer las combinaciones correspondientes. Si se fijan aquí en la ventana de comandos, pues sí se van generando las combinaciones de las letras, pero no lo está haciendo de manera correcta. ¿Por qué? Porque recuerden que al final de cuentas la combinación que se está haciendo es letra más fondo por 16 y esa operación está dando algún resultado inesperado. Por lo tanto, se están repitiendo nuevamente los fondos y no estamos llegando a las 16 combinaciones de los posibles fondos. Entonces, viendo que esto así, ese es el problema, de que nuestro valor de letra no se está regresando a 0. De hecho, aquí vamos en 96. Pues obviamente eso es lo que está generando que el fondo no pueda recorrer las 16 combinaciones posibles. Entonces, pues vamos a detener la depuración y ahora lo que vamos a hacer es que antes de que volvamos a entrar a esta parte, vamos a mover a nuestra variable letra un 0. Fíjense, a pesar de que aquí ya colocamos una inicialización en un principio porque queremos asegurar que desde un principio está en 0, pues posiblemente no haga tanta falta, ¿no? Es decir, a lo mejor sí el fondo, pero la letra, como cada vez que regresemos a esta parte la vamos a estar modificando, pues bueno,
si esta instrucción la quitamos, perdón, esta, la de letra, quizás no pasaría nada. Sin embargo, aquí podemos dejar redundancia de código, no hay problema. Simplemente al principio, cuando entra el procedimiento, pues esta parte la podemos dejar y solamente va a operar al mero inicio del procedimiento. Bien, vamos a ver si le ponemos un 0 a letra y a ver cuál es el efecto correspondiente. Aquí por aquí algo sucedió extraño. Ahí está. Si se fijan, aquí aparece obviamente las 16 combinaciones. Ahora sí no se vuelven a repetir. Vamos a volver a ejecutarlo. Aquí parece que había dejado abierto mi ventana de comandos, no la había cerrado. Entonces vamos a volver a hacer un iniciar sin depurar. Y si se fijan, ya aparece el negro y no se vuelve a repetir el fondo negro, aunque sí podemos ver que tenemos 16 colores diferentes en cada una de nuestras filas. De hecho, a pesar de que aquí hay un verde en esta parte y aquí hay otro verde, no sé si se alcanza a ver, no sé si en la grabación se alcanza a ver, uno es un tono oscuro y otro es un tono más claro. Aquí tenemos dos amarillos, yo lo veo como amarillo bajito, aunque parece que lo toman como café este color. Y aquí tenemos el amarillo como tal. Aquí tenemos un color azul más claro que acá. Y aquí tenemos un azul cielo, si le queremos llamar así. Y aquí tenemos un azul cielo un poco más, más tenue. Entonces podemos ver que nuestra matriz de colores ahora sí ya tenemos 16 combinaciones de colores de letra con 16 posibles fondos de esas letras. Pero en la última parte, si se fijan, ya no podemos ver qué es lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque se quedó con el último dato de el último dato correspondiente a al color o a la combinación de letra fondo. Por eso es que esta última parte donde nos da el código de que ya podemos salir y que presionemos una letra, pues aparece en ese color. Entonces, pues bien, vamos a modificar un poco esa parte. Lo modificaríamos después del loop para que retornemos precisamente a el color de letra y fondo originales. Entonces, bien, pues vamos a simplemente colocar la instrucción move EAX y lo que queremos es que sea un fondo negro con una letra blanca. Entonces tendremos que ir a nuestra matriz de números o de colores y vamos a colocar un light gray, es decir, un gris claro, que no es blanco, lo que aparece en pantalla es un gris claro. Entonces vamos a colocar precisamente este código. Entonces pues vamos a colocar estas dos instrucciones move EAX y lo voy a colocar en el formato que dice la función setTextColor, es decir, el color de la letra por más el color del fondo por 16. De todas maneras, si quisiéramos hacer numéricamente, tendríamos que buscar, si no mal recuerdo, el light gray es el número 7 y el color negro es el 0. Pero bueno, esta parte o esta expresión la resuelve el ensamblador al momento de ensamblar. Y bueno, genera una constante y esa es la constante que después se inserta en EAX, que finalmente usa la función setTextColor. Bien, entonces vamos a hacer la depuración correspondiente. Y ahora sí, si se fijan ya están todos los colores. Iniciamos con este tipo de color que se puede ver que es fondo negro, así como lo que está acá abajo, y con el tipo de letra que no es blanco, es un gris claro. Si quieren podemos hacer la prueba para que vean que no es claramente, no es una letra que no es una letra blanca. Lo voy a dejar acá porque lo vamos a utilizar. Y aquí voy a poner white. Vamos a hacer nuevamente la depuración. Y no sé si alcanzan a ver la diferencia. Las letras de abajo son un poquito más claras, más brillantes, precisamente por lo mismo.
Insisto, no sé si en la grabación se vaya a notar mucho la diferencia, pero esto es un gris claro y este es un blanco, completamente blanco. Voy a regresar a como estábamos hace un rato. Voy a colocar aquí precisamente el white. Voy a quitarlo, perdón. Aquí vamos a colocar el comentario. Retornamos. Colores de origen. ¿De cuál origen? De la ventana de la consola de comandos. Voy a colocar los comentarios que hacen falta en la parte superior. Colocando ya los comentarios correspondientes, ya para que a la hora de volver a leerlos nos acordemos qué fue lo que hicimos en cada instrucción. Pues bueno, recuerden que siempre en todas las funciones o procedimientos deben colocar un encabezado que nos diga cómo, para qué sirve, o el título, o algo alusivo a qué está haciendo esa parte del programa. Aquí pues simplemente es la impresión de la matriz de 16 por 16 colores. No hay mayor comentario. A lo mejor si quieren no se reciben datos y no se retornan datos, le pueden poner, si es que así es el caso, o pueden colocar ahí qué datos están recibiendo su procedimiento y qué tipo de datos está retornando. Aquí recuerden, inicializamos letra, fondo. Aquí inicializamos el contador externo. Hay que resguardar el contador externo y ya hacemos todo lo necesario para el contador interno. Esta parte ya la habíamos mencionado. Aquí incrementamos el número de fondo después de que salimos del loop interno. Y para que no se nos olvide, colocamos que ahí recuperamos al contador externo. Finalmente, ya que salimos del contador externo, que es el L1, regresamos o retornamos los colores de origen. Eso es dependiendo del contexto, porque obviamente la ventana de comandos, si no la mueven, pues siempre va a aparecer fondo blanco con las letras de color gris claro. Si como muchos de ustedes hacen cambios de colores a la ventana de comando, si es que la usan, bueno, entonces tendrían que ver cuál es el color original para poner esta línea correspondiente a ese color original, para que se quede con los colores o la combinación de colores correspondientes a su ventana de comandos. Bien, voy a hacer la depuración correspondiente y podemos ver que el programa sigue funcionando a la perfección. Bien, ahora lo que haría falta a lo mejor es optimizar el código. Se me ocurre que a lo mejor esta parte de hacer la multiplicación del fondo y demás, como durante todo el ciclo interno es el mismo color, a lo mejor no haría falta colocar una multiplicación aquí a cada rato. Podríamos moverlo a lo mejor al moverse en esta parte y generar a lo mejor otra variable y demás. Sin embargo, lo voy a dejar así. Creo yo que no está de más a veces algunas instrucciones para entender bien a bien qué es lo que está haciendo nuestro programa. Sin embargo, hay una forma de optimizar el uso de variables. Por ejemplo, aquí utilizamos una variable que es una variable C1. Esa variable C1 lo que está haciendo es contener o mantener lo que corresponde al contador externo y resguardar la cuenta que llevamos hasta afuera. Sin embargo, podemos utilizar a la pila del sistema para poder guardar precisamente ese dato. Entonces vamos a ver en dónde se modificaría eso para que podamos utilizar la pila y evitar el uso de una variable. Insisto, eso era muy importante en antaño, porque sí había conflictos con los recursos que manejaba el sistema, sobre todo de memoria. A estas alturas pues yo creo que eso ya no es tan complejo. Sin embargo, el tiempo de ejecución de usar la pila que usar un dato en memoria, pues obviamente sí hay diferencia en velocidad de acceso. Entonces vamos a modificar unas cuantas líneas para utilizar precisamente lo que corresponde a la pila del sistema. Recuerden que la pila del sistema lo único que hace o es una estructura automática ya manipulada o manejada por el procesador. O sea, ustedes no la tienen que implementar, ya está para que ustedes la puedan utilizar. Y es una pila de tipo el último en entrar es el primero en salir. Entonces
lo que vamos a hacer es resguardar el registro SX, que es nuestro contador, utilizando la pila. Donde lo cambiaríamos precisamente en esta instrucción. Es decir, en vez de mover el registro o resguardar el contador externo SX hacia C1, pues para no utilizar una variable C1 vamos a utilizar la pila del sistema. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues entonces colocaríamos la instrucción push. La instrucción push lo que hace es meter un registro, y bueno, hay varias combinaciones, después lo pueden ver en el apéndice B para la descripción de las de todas las instrucciones. Pueden utilizar la instrucción push y vamos a meter a la pila el registro SX. Por lo tanto, esta instrucción la voy a dejar como mero comentario, nada más para que recuerden que puede hacerse de las dos formas. Aquí se resguarda contador externo en la pila, vamos a colocarle, y en algún momento tenemos que sacar ese dato, es decir, la velocidad con que se hace esta instrucción a como se hace push, seguramente push es mucho más veloz que move. Entonces, bueno, por eso es el uso muchas veces de la pila del sistema, porque es más rápida. En programas donde el tiempo de ejecución es algo crítico, pues bueno, se acostumbra más a utilizar a la pila del sistema. Cuando estamos en programas cuya respuesta no debe ser tan veloz, pues bueno, a veces resulta indistinto. Entonces, por cada push que ustedes hagan, en algún punto debe estar su respectivo pop, que es la instrucción que saca de la pila correspondiente. Entonces, siempre, si utilizaron 4 push, en algún punto deben haber 4 pops para ir sacando todos los datos. Entonces, si consecuentemente habíamos metido el registro SX a una variable, entonces en algún momento la tuvimos que haber recuperado, y precisamente fue aquí. Por lo tanto, vamos a agregar la instrucción pop, y lo que vamos a sacar es lo que tenga la pila y lo vamos a colocar en el registro SX. Es decir, la instrucción push lo que hace es meter el registro que le estoy diciendo o el dato que le estoy diciendo a la pila. La instrucción pop lo que hace es sacar de la pila el dato y guardarlo en el registro que yo le estoy indicando aquí en su operando. Por lo tanto, aquí le podemos colocar recupera de la pila el contador externo. Y así como lo hicimos en la parte superior, a esta línea la vamos a dejar comentada para que no opere. Bien, vamos a ver si hay algún problema a la hora de hacer la depuración. Parece que no. De hecho, está operando sin ningún problema. Si se fijan, sigue dando lo mismo. Y en vez de utilizar una variable adicional para manejar nuestros contadores, pues entonces podemos fácilmente dejar en comentario esa línea, porque ya no utilizaríamos a esa variable. Entonces nuevamente vamos a hacerla iniciar sin depurar, y nuestro programa sigue funcionando. Entonces pueden ver que en este programa, a pesar de que la aplicación obviamente ya no es actual, yo creo que salvo los supermercados y a lo mejor en nuestra localidad la tienda Garis o la tienda Supercompras, pues sí, efectivamente todavía usa sus sistemas en modo texto, no usan sistemas gráficos, y podemos ver que hay distintos colores de fondo, marcos hechos pues prácticamente así como está esta parte, y hay combinaciones de colores y demás. Pues obviamente se hace mediante este tipo de programación. Obviamente no lo hacen en lenguaje ensamblador, seguramente lo hacen en un lenguaje de alto nivel, pero bueno, recuerden que el lenguaje ensamblador hereda muchas cosas a los lenguajes de alto nivel. Entonces la aplicación sería esa, precisamente hacer sistemas en donde tengamos que modificar fondos y colores de letra y demás cosas. Entonces en este programita pudimos ver varias cosas que suceden detrás de bambalinas de los programas que están acostumbrados a hacer en lenguajes de alto nivel. Pudimos ver que la programación mediante procedimientos sigue siendo funcional, útil. De hecho, nuestro programa principal solamente fue precisamente estas líneas, y todo nuestro programa se desarrolló dentro de un procedimiento como tal.
el programa principal se acortó. Entonces, esa es la ventaja a veces de hacer módulos de nuestros programas para hacer más entendible lo que estamos haciendo. Pudimos ver cómo se utilizan los ciclos anidados. Tuvimos que hacer un ciclo anidado para hacer una matriz de colores. Y también pudimos ver cómo se utiliza o cómo se pueden formar bytes codificados, vamos a llamarle así, porque al final de cuentas estamos codificando un byte que en su parte alta corresponde al color de fondo y de letra, y otro byte, el byte más bajo, que corresponde al color de la letra mismo. Eso donde se hizo en estas líneas. Pudimos ver cómo se manipula las combinaciones de letras a nivel del BIOS, porque lo que hicimos fue manejar a nivel del BIOS de manera indirecta. Y finalmente pudimos ver el uso de la pila, un uso obviamente muy sencillo, muy, si quieren, podemos decirle muy fácil o sencillo, pero que finalmente pudieron observar que la pila también nos ayuda a hacer nuestros programas un poco más rápidos. En esta aplicación, pues la velocidad, insisto, no tiene mucho que ver, pero bueno, en programas donde el tiempo es crítico, pues bueno, hay que acostumbrarse a usar la pila. Pues bien, espero que les haya quedado claro este programa, y bueno, pues nos vemos hasta el próximo video.